Buenos días a todos mis hermanos. Le damos las gracias a nuestros hermanos de Dunamis por haber preparado esta alabanza para conducirnos hacia Él, hacia nuestro Señor, y darle a nuestro Padre, al Hijo, al Espíritu Santo toda la honra que merecen. Nuestra alabanza en comparación con la que se lleva a cabo allá en el cielo, pues no hay comparación, ¿verdad? Pero si tu corazón se lo dio con toda sinceridad, eso es lo que cuenta. Hermanos, qué gusto volvernos a ver aquí en estas instalaciones. Ya estamos en semáforo amarillo y espero que muy pronto llegamos al verde. En estos domingos pasados he venido presentando a ustedes algunas afirmaciones tocante al amor de Dios. Estas afirmaciones son importantes porque expresan la realidad del amor de Dios. Les he venido diciendo que el amor de Dios es una poderosa fuerza transformadora, es una poderosa fuerza liberadora, es una poderosa fuerza sanadora. Y en algunos momentos he hecho alusión a experiencias personales con el amor de Dios, para ilustrar que lo que estoy compartiendo no es teoría, cosas bonitas que no aterrizan en la realidad. Les he venido presentando verdades eternas que han acompañado al pueblo de Dios y que si uno se da a la tarea de interactuar con ellas, pues es que uno ve el poder de lo que estamos creyendo. Cuando falleció mi esposa, pude ver el amor de Dios de muchas maneras, pero hay dos que quiero destacar. La primera forma en que Dios me expresó su amor fue dándome a entender el día viernes al despertar, haciéndome conocer o dándome la convicción de que ese era el último día de Susi aquí en la tierra. Fue lo primero que vino a mi entendimiento cuando desperté. Y entonces lo que hice pues fue postrarme y llorar y decirle al Señor que estaba bien, pero que me diera un pasaje con el cual yo pudiese entender su apoyo. Y el Señor me llevó a un pasaje y ahí pude ver su amor, dándome a conocer lo que iba a ocurrir y dándome un pasaje para alentar mi caminar. Y efectivamente, a las 8:30 de ese día, la pastora partió a la presencia de Dios. Y la otra manera en que vi su amor fue llenando mi corazón. De tal manera que aunque Susi no estaba, me sentía lleno. Y estaba yo en la cama en la que usamos y no sentía el vacío, sentía la llenura del amor de Dios. Que si había tristeza, sí, claro, y el sentimiento de pérdida también, cosas que son naturales, pero estaba presente el amor de Dios. Y otra de las maneras en que pude apreciar el amor de Dios fue ayudándome a pagar la cantidad que dejó la estancia de Susi en el Hospital Humanitas. Cuando ingresé a Susi al Hospital Humanitas, únicamente tenía en el banco 1,000 pesos, únicamente. Para aventarse un compromiso de unos 25,000 pesos diarios, con 1,000 pesos en el banco, pues lo que se tiene que ejercer ahí es fe y creer que Dios va a prosperar. Y déjeme decirle
que tal vez usted se pregunta, pero ¿cómo 1,000 pesos en el banco del pastor en el banco? Y después de tantos años de servicio, ¿eso es lo que le deja servir a Dios? 1,000 pesos en el banco. Déjame decirte, si acaso lo estás pensando, que yo no estoy en el ministerio por dinero. No estoy en el ministerio por dinero. Dios me enseñó desde el principio, desde el primer año en que me convertí, que tenía yo que entregar todo y confiar en que Dios iba a hacer lo que se tenía que hacer. Cuando comencé a estudiar la Biblia, nadie me sostuvo, ni mis padres, ni la iglesia. Tenía yo que enfrentar solo el compromiso económico de estudiar en una institución donde cobran. Y lo que hice fue entregar lo que tenía. Creo que me alcanzó para pagar 3 meses y confiar. O sea, con esto estoy ilustrando que no estoy en el ministerio por dinero. No estoy en el ministerio por dinero, ni esperando acumular el dinero. Pero también quiero decirte que debes saber que Dios sí me ha dado dinero. Y ahí lo tengo luego en el banco. Y me pongo a orar y me lo comienza a vaciar. Llévale tanto a fulano, llévale tanto a fulano y llévale tanto a... De tal manera que me deja en cero. Y así me trae. Yo ya entendí que es un trato de Dios y que Él quiere que yo confíe en Él. De tal manera que cuando enfrenté esa situación de Susi, que creo que llevaba como a 90,000 pesos la deuda allí con el Humanitas y 1,000 pesos en el banco, ahí está donde entra el amor de Dios, en el que tú has creído y en el que tú confiesas diariamente que Dios te ama y que Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas, porque su amor vela por ti. De tal manera que esa cantidad para mí en este momento, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Bueno, Señor, es asunto tuyo. Yo hago lo que a mí me toca. ¿Qué es lo que me toca? Creer. Eso es lo que me toca, creer de todo corazón. ¿Qué más me toca? Confesar que el amor de Dios es una realidad, que es una poderosa fuerza transformadora. Y el dinero salió, sin pedirle un centavo a nadie. El dinero llegó, y llegó de más. Le decía a la gente, ya no hay necesidad de su ofrenda, ya todo está cubierto. No, para algo ha de servir. No, de que sirve, sirve, pero ya no hay necesidad. Entonces yo creo que tú también tienes experiencias como la que te estoy relatando, en donde has experimentado en carne propia el amor de tu Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Lo has experimentado. Nada más que a veces uno anda atarantado y no se da cuenta de que el amor de Dios es fiel y que está ahí presente en tu vida. Y aunque sientes que nadie te ama, que nadie te hace caso, que todos te rechazan, que todos te critican, que duro contra él y duro contra ella, pues posiblemente así es lo que estás viviendo. Pero de que está el amor a tu lado, de Dios está a tu lado. Él vela por ti y tiene el control de todo lo que te pasa. Y te he estado animando en estos mensajes que te des a la tarea de interactuar con el amor de Dios. Tengo una libreta que me regaló Susi y donde he ido registrando las palabras que Dios me da, y otra libreta que me regaló una querida hermana de aquí de la iglesia y que me dijo, pastor, le regalo esta libreta para que escriba lo que el Señor le da. Y entonces tengo estas 2 libretitas y estaba yo revisando cuando recibí la primera palabra de Dios tocante al amor, ya no leyendo la Biblia, sino ya él y yo. Fue hace 10 años, en el 2010. Entonces, desde el 2010 me he dado a la tarea de estar trabajando en el tema del amor de Dios. Y yo te animo
que sea una experiencia tuya, que no esperes a que el pastor predique acerca del amor para pensar en el amor, sino que te des a la tarea de indagar en tu relación con Dios acerca de ese tema tan sublime como es su amor. Y podemos investigar la forma en que Dios el Padre nos muestra su amor, la forma en que Dios el Hijo nos muestra su amor y la forma en que Dios el Espíritu Santo nos muestra su amor. Y ahí tienes a 3 maravillosas personas eternas que te aman. Y ya te compartí en uno de los mensajes pasados donde se nos dice que Dios el Padre nos ama, donde se nos dice que Dios el Hijo nos ama y donde se nos dice que Dios el Espíritu Santo nos ama. Entonces es necesario, bueno, esta es mi sugerencia, si tú no lo quieres hacer ya es asunto tuyo, que tengas tú esa búsqueda personal. Es el amor de Dios y tú. El amor de Dios y tú. No, es que ahorita no lo necesito. Bueno, si así es lo que tú quieres pensar, pues es asunto tuyo, ¿no? Entonces, el tema de esta mañana se llama el amor de Cristo. El amor de Cristo. Y vamos a buscar en Efesios capítulo 3 esa oración que el apóstol Pablo hizo a nuestro Dios en esa epístola. Déjame comentarte un detalle. Si te sientes que te estás distrayendo y que tu mente jala hacia cualquier lugar menos acá, yo te animo a que no caigas en el juego del diablo. Porque el diablo no quiere que entiendas este mensaje. El diablo quiere que sigas padeciendo en tu vida, porque él sabe, como yo lo he entendido, que si yo entiendo el amor de Dios y sé usarlo, me vuelvo invencible. En todo lo que él haga, me refiero. Cada intento que él haga en contra mía se va a enfrentar con el amor de Dios. Y el amor de Dios me va a ayudar a entender sus maquinaciones y me va a ayudar a entender la forma en que voy a salir vencedor de eso que él ha permitido. E independientemente de lo que estés pasando, por muy negro que esté el panorama, si acudes a Dios y entiendes cómo bajar toda la proporción maravillosa, la provisión de nuestro Dios a tu vida, serás invencible. Y el diablo se irá con la cola entre las patas. Un dragón con la cola entre las patas. Vencido, ¿sabes por quién? Por el Cordero de Dios. El Arnión que te prediqué en esta semana, el Arnión de Dios, el corderito indefenso, inocente, que obedeció a su Padre hasta el último y que la humildad y la mansedumbre venció el orgullo, la soberbia, la prepotencia de ese condenado dragón. Es el amor de Dios el que te va a ayudar a salir vencedor en todo lo que el diablo te ponga y que Dios lo permitió. Por eso es que el diablo no le interesa que entiendas el amor. No se preocupa si vienes o no vienes. Si no estás presente en tu espíritu acá, lo mismo le da que vengas, sigues asistiendo. Pero si pones atención y abres tu corazón al Espíritu Santo y dejas que penetre esta verdad hasta donde tiene que penetrar, te vuelves invencible. Por algo se nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, no está diciendo el Señor cosas, atole con el dedo y anda, chúpate la paleta y ya vete. No, te está diciendo verdades contundentes que al diablo yo entiendo que lo hacen temblar. Lo hacen temblar y lo hacen huir. No soporta. ¿Qué es lo que no soporta? No soporta el amor. No soporta el amor de Dios, porque el amor lo venció en la cruz. Ahí está la expresión máxima del amor de Dios por tu vida y por mi vida y por la humanidad. Y el diablo no puede hacer nada contra el amor de Dios.
Sus únicos argumentos es engañarte, mentirte, atemorizarte, desviarte. Es lo que él puede hacer y tratará de hacer. Por eso te digo que si tú percibes que te estás distrayendo, pues ponte firme, porque el diablo no quiere que entiendas esta verdad. En Efesios capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo, al estar haciendo esta oración que tanta enseñanza contiene, él está pidiéndole al Señor, tocante al Señor Jesucristo y tu vida y la mía y la de los creyentes, los lectores de aquella epístola. En el 17, él le pedía que Cristo habitara en el creyente por la fe. Es algo que en ti ha sucedido y en mí también. ¿En cuántos habita Cristo por la fe en sus corazones? Levanten su mano. Bueno, ya está ahí, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, este tipo de amor, el que está aquí, ya lo aclaramos en otros pasajes, en otros sermones pasados, no tengo que meterme ahí. Y versículo 19: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces aquí el apóstol está pidiendo que en el creyente Cristo habite por la fe, y que el creyente se dé a la tarea de conocer ¿qué cosa? El amor de Cristo. Ya hemos hablado del amor de Dios, ahora vamos a hablar del amor de Cristo. Y entonces vamos a orar. Padre, queremos en esta hora pedir tu bendición sobre nuestro estudio, para que sea tu palabra la que traiga entendimiento a nuestra razón, fortaleza a nuestra fe y profundidad a nuestra convicción de tu gran amor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la pregunta, bueno, ¿y dónde conozco el amor de Cristo? ¿En dónde? Ya sé, el internet. Y te vas al internet y metes el amor de Cristo y te sale a saber cuánta cosa te salga. Si quieres hacerlo así, es tu decisión. Es tu decisión. Me meto en YouTube y a ver que salga alguna predicación del amor de Dios y ya me la fusilo. Si quieres hacerlo así, es asunto tuyo. Depender de otros y no pagar el precio maravilloso de ir a los evangelios y decirte a ti mismo: quiero conocer el amor de Cristo. Y decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ilumíname para conocer el amor de Cristo. No te metas a internet, hermano. No te metas a YouTube. Estoy hablando de ese tema. Si tú quieres hacerlo, es asunto tuyo. Pero yo te pido a ti, hermano, como tu pastor, no te pierdas la experiencia maravillosa de conocer el amor de Cristo en los documentos autorizados por el Espíritu Santo para enseñarte. Entra a la lectura. Espíritu Santo, muéstrame
el amor de Cristo. Primero en los evangelios, después vete a las epístolas y después vete a Apocalipsis, busca. Y si me voy a Salmos, son más bonitos, como tú quieras, ¿no? Soy tu pastor y te estoy orientando. Si quieres irte a Salmos, Proverbios, Cantares, allá es asunto tuyo, es asunto tuyo. Pero tu pastor te dice, ve a los evangelios y pídele al Espíritu Santo que te ilumine y aprendas por ti mismo o por ti misma a ver el amor de Cristo. Y al hacer lo que les estoy diciendo, encontré 6 figuras que nos hablan del amor de Cristo. No me va a ser posible compartir con ustedes las 6 figuras. Me doy por bien servido si salimos con la primera. Y voy a pedirles a ustedes que vayan a Lucas, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo... en el capítulo 15 de Lucas, el Señor Jesucristo habla de tres parábolas y que tiene que ver con cosas que se perdieron. En el caso de una oveja, en el caso de una moneda o en el caso de un hijo. En el versículo 1 y 2, de ahí se nos da a entender por qué razón el Señor Jesucristo habla de estas 3 parábolas. Fíjense en el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Publicano era una persona estigmatizada. ¿Qué significa estigmatizada? Que está rechazada por la sociedad, que ha sido etiquetada como algo malo. Los publicanos eran los que estaban al servicio de Roma y cobraban los impuestos. Eso para los judíos era despreciable y lo rechazaban. Publicanos. Entonces, se acercaban a Jesús todos los publicanos y, ¿qué decía? Y pecadores. ¿Por qué es que todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús? Porque se sentían aceptados. Por eso se acercaban. Se acercaban a los fariseos y ¿cómo se sentían? Rechazados. Y entonces los fariseos, miren el versículo 2, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. El fariseo es una persona, o era una persona muy docta de las leyes, y era lo que podíamos decir un creyente religioso de hueso colorado. De hueso colorado. Es decir, estaba interesado en guardar la ley al pie de la letra e incluso exageraban las cosas. Eran tan exagerados que decían algo así, para ilustrarles el tipo de persona. Cuando Dios dice que no se tiene que trabajar el séptimo día, sino que se tiene que descansar, ellos se dieron a la tarea de cómo pensar que se podía violar ese mandamiento por un sastre, por un viñador y por cosas así. Entonces dijeron, con que un sastre transporte una aguja con un hilo, ya violó el mandamiento. Y si un viñador transporta suficiente cantidad de vino para tomar un trago, ya violó el mandamiento. ¿Se fija en dónde estaban pensando esa gente? En cosas extremas y exageradas. Pues esa gente no entiende que a los pecadores hay que atenderlos y hay que escucharles y que hay que ayudarles. Y los escribas eran aquellas personas que se daban a la tarea de ir copiando
los manuscritos que tenían en copias y en copias y en copias para preservarlas. O sea, era una gente que estaba en contacto con la palabra, pero la palabra no estaba en contacto con ellos. Y entonces, al ver que Jesús está conviviendo con publicanos y pecadores, lo critican. Y entonces el Señor le sale con estas 3 maravillosas parábolas. Gracias a esa crítica, murmuración, tenemos esas 3 maravillosas parábolas. Mire lo que dice versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿qué? A regocijarse. Entonces aquí nos está ilustrando que el Señor Jesucristo es como un padre. Es como un padre. Y en Isaías capítulo 9, versículos 5 y 6, ahí se nos habla de que el niño que iba a nacer de la Virgen iba a ser llamado Padre Eterno. Así que entonces, con toda justificación, podemos pensar en Cristo como un padre. Y esta parábola describe su corazón y describe las acciones de ese Padre amoroso. ¿Quieres conocer el amor de Cristo, que es nuestra pregunta? Pues veamos a Cristo como este Padre. Y ahí vas a conocer el amor de ¿quién? ¿El amor de quién? El amor de Cristo. No es el amor del Espíritu Santo. No es el amor del Padre, porque cada uno de ellos expresa su amor. Pero en este caso estamos indagando, porque Cristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y esto es lo que Jesús hace cuando tú y yo nos arrepentimos. Y mira, entonces, veamos primero el corazón del Padre. ¿Qué es lo que hace el corazón del Padre? Aquí el pasaje no nos dice el corazón del Padre hizo esto, no lo dice así, pero podemos leerlo en las acciones. Mire lo que dice en el versículo dice, versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿quién estaba lejos? Pues el hijo. ¿Quién lo vio?
lo vio su padre. Eso nos da a entender que el corazón del padre que está aquí en la parábola, todos los días, yo me imagino que todos los días se ponía a ver hacia el horizonte, donde venía el camino hacia su propiedad, para ver si algún día veía a su hijo venir hacia su casa. Y pasó el día y se fue, no vino. Pasaron las semanas y no regresó. Pasaron los meses y no regresó. Pero el padre, el corazón del padre nunca perdió la esperanza. Y entonces, en ese día señalado, el corazón del padre lleno de esperanza de que su hijo regresaría. De repente, se le alegra el corazón. Reconoce el caminar de su hijo. Y allá viene su hijo. Pero hay un dato que dice aquí que fue movido a misericordia. ¿Por qué fue movido a misericordia? Esto es lo que yo pienso. Posiblemente él lo vio su vestimenta. ¿Cómo camina una persona que tiene seguridad en sí misma, que ha alcanzado el éxito y que le fue bien en los negocios y va a visitar a su papá? ¿Cómo camina? ¿Caminaría así? ¿O va caminando con el pecho así levantado y las cosas le salieron bien? Y con vestimenta así bien padre y oliendo a loción rica y tal vez en un burro de último modelo, o no sé cómo se transportaba, ¿no? No lo vio así, lo vio derrotado, con la cabeza agachada, con las ropas raídas, andrajoso. Estaba cuidando los puercos. ¿Cómo iba a llegar? ¿Oliendo rico? Pero ¿qué fue lo que hizo el corazón del padre? ¿Te fijas? Fue movido a misericordia. ¿Qué es lo que lo movió a misericordia? La condición derrotada del hijo. Eso lo movió a misericordia, a compasión. Y después nos dice también que el corazón del padre no solamente está esperando y es misericordioso, sino que también es humilde. Al ver la condición de su hijo, ¿qué fue lo que sintió el corazón? Corrió. Ahí ve al padre elegante y todo bien arreglado, perfumado y bien comido y todo eso, buscando al andrajoso, y cuando llega con el andrajoso y el derrotado, el que despilfarró su fortuna viviendo pérdidamente, ¿qué es lo que hace el padre? Se le echa en el cuello. Ahí puedes ver que el corazón del Padre, en este caso de Jesucristo, está lleno de afecto. Pero no nomás es afecto, sino también es cariño, porque lo besa. Entonces tú puedes ver aquí de esta manera rápida cómo es el amor de Cristo por ti. Porque tú y yo somos ese hijo menor que se fue e hizo de su vida lo que quiso. Pero el amor de Cristo, ¿cómo es? El amor de Cristo, ¿cómo es el corazón de Cristo? Un corazón que tiene esperanza. ¿Esperanza en Él? No, en ti. Esperanza de que tú te des cuenta, que necesitas a tu Padre. Date cuenta que no importa tu conocimiento, no importa tus habilidades, no importa tus posesiones, no importa lo material que tengas, lo bien que te haya ido en la vida, necesitas a tu Padre. Aquel estaba en unas condiciones muy lamentables. Tenía que volver en sí, como decimos aquí en México, tocó fondo. Pero no necesitas llegar a ser un pordiosero para volver en sí y darte cuenta que necesitas a tu Padre, necesitas a Cristo. Volver en sí, vuelve en sí.
Si acaso no te has dado cuenta y estás aquí en la iglesia por obligación de alguna manera, pues date cuenta que las cosas tienen que cambiar. Y entonces ese corazón amoroso del Padre tiene expresiones también amorosas. El hijo llegó ya tenía su discurso. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Tú y yo, si nuestro hijo hubiese venido o hija hubiese venido en esa situación, difícilmente hubiésemos reaccionado así. ¿Ya llegaste? Báñalo, por favor. ¿Se baña? ¿Ya lo bañaron? A ver, siéntate. ¿Qué me tienes que decir? Ya reconoces, ¿verdad? Ya reconoces que hiciste mal. Ya echaste a perder las cosas. Todo mi esfuerzo en acumular la riqueza te la echaste. Y te la echaste viviendo perdidamente. Pon tú que hubieses fracasado en un negocio, bueno, no me hubiese dolido. Pero en prostitutas, en vicios. Oye, ¿qué te pasa? Y te fue poco, ¿eh? Así, ¿conocen esos papás? Sí, no sé si vinieron hoy. Sí. Que al hijo que está lastimado le dan hasta con la cubeta. ¿Dónde está la herida? Aquí está la herida. Déjame hacerla un poquito más profunda y echarle sal y limón y vinagre. Sí, con comentarios hirientes. Así no es Jesucristo, hermano. Así no es Jesucristo. Él nunca Él nunca te va a echar en cara tu pecado. Nunca. ¿No lo ves aquí? Él, Cristo, no te va a echar en cara tu pecado. ¿Por qué? Porque sabe que eres pecador. Porque anhela que vuelvas en sí y que regreses. Él no te va a echar en cara tu pecado, por muy asqueroso, vil, despreciable que sea el pecado. Él espera tu arrepentimiento. Y este joven se arrepintió. Y el arrepentimiento abre las puertas del cielo para el pecador. Y se encuentra entonces con ese corazón compasivo y misericordioso. Porque no es cuestión de que llego con mi pecado y sigo con mi pecado. No, tampoco es así las cosas. Tienes que darte cuenta que tu pecado es abominación a Dios. Sí, Dios está en contra del pecado. Pero una vez que la persona se arrepiente, las cosas se arreglan para con Dios. ¿Ven? Y hagamos lo necesario para que no vuelvas al pecado. Entonces, el Señor, aquí el Padre que representa al Señor Jesucristo, tiene expresiones maravillosas en donde le dan una vestimenta. Los andrajos se los quitan y le ponen el vestido, le ponen el anillo, le ponen el calzado, hacen un banquete y hacen fiesta. Y entonces la reunión se convierte en un gozo. Gozo en el cielo, gozo en el corazón del Padre. El Padre está gozoso. Y así es el corazón del Señor Jesucristo. Cuando tú y yo nos arrepentimos y llegamos a Él, como ese Padre amoroso, nos atiende. Es necesario que conozcas cómo actúa el amor de Cristo. Y aquí vemos el amor de Cristo en acción, porque Cristo es el Padre eterno. Y todos nosotros estamos representados en alguna u otra medida en el hijo menor, que hace mal uso de su vida
que hace mal uso de su cuerpo, que hace mal uso, que no cuida su corazón, y su corazón se le llena de envidia, de crítica, de murmuración, mentira, chisme, necedad, lujuria, sexo ilícito, soberbia, orgullo, vanagloria. Entonces, hace mal uso de su vida, hace mal uso de su cuerpo y no cuida su corazón. Y todos necesitamos a ese Padre eterno, conocido por nosotros como Jesucristo, el Padre eterno. ¿Sí dices amén? El Padre eterno. Entonces, en esta primera figura que te presento para conocer el amor de Cristo viendo los evangelios, es el corazón de ese amoroso Padre. ¿Qué espera Jesús de ti? Pues que te arrepientas, que confieses tu pecado, te apartes, vuelvas a Él y las cosas se arreglan. Entonces, no sé si te das cuenta que el amor de Cristo supera las expectativas. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, ¿qué fue? ¿A qué llegamos? Perdóname, perdóname Padre, perdóname Jesús. A eso llegamos. Ya limpia mi pecado, eso ya lo aprendiste después. Al menos yo lo aprendí después. Yo no llegué, perdóname y límpiame mi pecado. Perdona mis rebeliones y mis iniquidades y mis rebeliones, mis iniquidades y mis pecados. Yo nomás le pedí perdón por los pecados. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Supera nuestras expectativas. Mira por favor cómo se superan las expectativas cuando conocemos el amor de Cristo. En Apocalipsis 1:5, por favor, rápidamente, Apocalipsis 1:5. Dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hasta allí las expectativas están dentro de lo correcto. ¿Qué? Que me lave de mis pecados. Pero aquí es donde, en el versículo 6, donde se superan las expectativas. Y nos hizo, ¿qué dice ahí? Reyes y sacerdotes. Al miserable pecador, Jesucristo lo hace rey y sacerdote. Ay, por eso te digo que el amor de Jesucristo supera nuestras expectativas. Es que su amor es verdadero. El tuyo y el mío, por muy sincero que quiera ser, pues es defectuoso. Pero el amor de Cristo es diferente. Cuando yo llegué a los 20 años a pedirle perdón al Señor Jesucristo por mi pecado, al Padre, con ayuda del Espíritu Santo, nunca pensé que a ese joven que andaba más perdido que ni siquiera sabía que estaba perdido, Dios lo hace pastor de su iglesia. ¿Te fijas cómo Dios supera las expectativas? Y no solamente lo hace pastor aquí en la tierra, sino que allá en la gloria tiene cosas maravillosas para nosotros sus hijos. Si estás entendiendo, estás conociendo el amor de Cristo, el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Qué significa eso? ¿O qué debemos de entender por eso? Que el buscar entender el amor de Cristo, el comprenderlo, el conocerlo, el interactuar con ese conocimiento, tiene que estar por encima de cualquier conocimiento. Tú que estás en la universidad, el amor de Cristo debe estar por encima de la carrera que tú estás buscando. Por encima. Y a ti que tienes temas de interés en la vida, pues el amor de Cristo tiene que estar por encima, ¿no? Pastores, que a mí la astronomía me trae de cabeza, ¿no? La electrónica, la tecnología, pues como quieras, ¿no? Pero la tecnología y la electrónica no van a hacer nada por ti en la eternidad.
Fíjate. Y la carrera que estás estudiando no te sirve para nada en la eternidad. El amor de Cristo sí. Y que lo conozcas. Y el conocer no es simplemente oír como estás oyendo ahorita. Ya lo conozco. Es interactuar. Y ahorita nomás te estoy dando de manera rápida lo que puedo compartirte basado en esta figura tan hermosa, para que tú y yo conozcamos el amor de Cristo. ¿Sí? Yo no sé si alguien tenga que arreglar algo con Cristo y tenga que pedir perdón por algo, no lo sé. Pero sabiendo cómo es nuestra naturaleza humana, es posible que alguien tenga que pedir perdón al Señor y arreglar las cosas. Entonces yo le animo a que usted cierre sus ojos, y si hay alguien que quiera que le ayude en una oración para acercarse al Señor Jesucristo, puede levantar su mano y así entenderé que hay que ayudar a alguien para hacer una oración. Si no hay nadie, seguimos adelante. Si no hay nadie, seguimos adelante. ¿Hay alguien que necesite? Bueno, quienes levantaron su mano, los demás, ¿por qué no cierran sus ojos? Y quienes levantaron la mano, ¿por qué no allí en tu lugar te pones de pie? Y le decimos lo siguiente. Digámosle así a nuestro Dios: tú que estás puesto de pie ahí en tu lugar, dile así: amado Salvador Jesucristo, vengo a ti reconociendo tu gran amor y confiando en Él, sabiendo que tú entiendes mi condición. He pecado, Señor. He hecho lo malo. Al oír este mensaje, me hace arrepentirme de lo que he hecho. Y te pido perdón, Señor Jesús. Perdóname. Perdóname. Y quiero conocer tu amor, ese amor que perdona, ese amor que restaura, ese amor que transforma. Señor Jesús, perdóname, límpiame, restáurame y transfórmame. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén.